Buenas tardes, mi nombre es Ana María Rosas Muñoz y actualmente estoy estudiando el doctorado en educación en la Universidad IEXPO. El día de hoy quisiera compartir mi video ensayo Evolución y fines del desarrollo educativo en México para el siglo XXI, para lo cual dividiré la presentación en tres partes, empezando con una introducción, continuando con un breve resumen de los 4 videos que fueron asignados para el análisis de este video ensayo y finalmente daré mis conclusiones. A modo de introducción me gustaría empezar destacando que hoy en día nos estamos enfrentando a la necesidad de construir un México más libre, justo y próspero, ya que es necesario formar parte de un mundo el cual cada vez está más interconectado, es más complejo y desafiante. Con la propuesta de la reforma educativa se nos ofrecía la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano, y por lo tanto nuestra nación, alcanzaran su máximo potencial. La reforma educativa tenía como principal objetivo que la educación pública básica, media y superior, además de ser laica y gratuita, fuera de calidad e incluyente, lo que significaba no solo que el Estado debía garantizar el acceso a la escuela a todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico y género, sino que la educación que los recibirá les proporcionará aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. Pero, ¿cuál es la necesidad de transformar el modelo educativo desde inicios del siglo XX hasta nuestros días? Una de las principales características del sistema educativo ha sido su verticalidad. Cuando el presidente Álvaro Obregón creó la SEP en 1921, el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, puso en marcha un proyecto educativo que atendería las necesidades de una población primordialmente rural, cuyo analfabetismo era cercano al 80%. A casi un siglo de su diseño original, el modelo educativo ya no es compatible con una sociedad más educada, plural, democrática e incluyente. Dentro de la unidad esencial del país existe una variedad de identidades, de perspectivas, de culturas que preservan identidades diferentes, reflejo de la diversidad que nos caracteriza como nación. No obstante, el modelo no ha permitido a las localidades, regiones y entidades reflejar su identidad y perspectiva de futuro en la organización y en los contenidos educativos con los que la escuela trabaja. El modelo educativo reorganiza las principales componentes del sistema educativo nacional para que los estudiantes logren el aprendizaje del siglo XXI que éste exige y puedan formarse íntegramente, tal como lo contempla el artículo 3 constitucional. En este sentido, el planteamiento pedagógico, es decir, la organización y el proceso que tiene lugar en la escuela, las prácticas pedagógicas en el aula y el currículum constituyen el corazón del modelo, partiendo de un enfoque humanista y tomando en cuenta los avances de las ciencias de la educación. Esta propuesta describía las principales características del currículum. Habría de servir para orientar y encauzar los esfuerzos de los maestros, padres de familia, estudiantes, autoridades educativas de la sociedad en su conjunto a fin de asegurar el logro de los fines de la educación. En esta tabla podemos ver cómo están las propuestas de innovación, cómo eran antes y cómo son ahora. Mencionaré algunas, por ejemplo, primero los niños. Antes la forma de enseñar consistía en memorizar, era repetitiva y no se enfocaba en el aprendizaje de los niños. Ahora, el fin último es la educación de calidad con equidad, donde los aprendizajes y la formación de niños, niñas y jóvenes están en el centro de todos los esfuerzos educativos. Este nuevo modelo propone también una articulación del currículum, actividades, aprendizajes clave, habilidades socioemocionales. El inglés, por ejemplo, antes no era obligatorio y se enseñaba de manera precaria. Hoy se propone que la enseñanza del inglés les permita que los alumnos sean más competitivos. La autonomía curricular, autonomía de gestión, servicio profesional docente, la formación docente, por ejemplo, los cursos de la formación docente eran genéricos para todos y se impartían de una manera de cascada. Esta propuesta dice que los cursos de formación continua son en diversas modalidades y se adaptarían a las necesidades de la preparación de los maestros. A continuación, me gustaría hacer un breve resumen del contenido de los videos a estudiar para este trabajo. Empezaré con el tema de los planes y programas, teniendo como puntos a destacar que antes había muchos contenidos que resultaban poco útiles y significativos para los estudiantes, y con el nuevo se contaría con menos extensión y más profundidad en los contenidos, observando aquellos que seguían siendo relevantes. Antes se tenía poca motivación para seguir aprendiendo, y con esta propuesta se profundizaría
en lo más importante con concentración en los aprendizajes clave. Antes se dejaba de lado los contenidos relevantes para este siglo y con el nuevo modelo educativo las escuelas decidirían cómo utilizar una parte determinada de la jornada. Los aprendizajes clave eran los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permitirían a niños y jóvenes aprender a lo largo de la vida. Los campos de formación académica, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración en comprensión del mundo natural y social. Matemáticas más allá de fórmulas y datos, con un modo de pensar, mundo natural y social, despertar de la curiosidad y el gusto por investigar, artes y educación física para el aprendizaje integral, educación socioemocional, crecer seguros de sí mismos, libres y felices, ámbitos de autonomía curricular y para nuevos contenidos, una nueva pedagogía. El nuevo currículum se acompañaría con formación para los maestros y el desarrollo de materiales educativos, así como también se recuperaría el libro del maestro, que incluiría orientaciones didácticas y actualización de los planes de estudio para la formación inicial del maestro. En cuanto al tema de inclusión y equidad, la escuela debe ser un espacio incluyente donde se valore la diversidad en una sociedad más justa y democrática. La escuela es parte de un sistema institucional que debe garantizar la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, debe ser un espacio incluyente en el que se practique la tolerancia y no se discrimine por origen étnico, género, discapacidad, religión, orientación sexual o cualquier otro motivo. En materia de inclusión, es necesario crear las condiciones para garantizar las distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje del alumno. En materia de equidad, se debe destinar mayores recursos educativos a la población en condiciones de vulnerabilidad o desventaja. Esto es fundamental para que la solución a las diferentes necesidades contribuyan a eliminar la barrera que limita el acceso a la educación, el aprendizaje y la participación social. El modelo educativo propone mejorar la operación escolar mediante la consolidación de sistemas de atención técnica para detectar y atender en forma oportuna a los alumnos en riesgo de no obtener los logros de aprendizaje esperados mediante varios indicadores como la lectura, escritura, cálculo mental, clima escolar y ausentismo. Las escuelas indígenas, las multigrado y aquellas que atiendan a estudiantes con mayores carencias socioeconómicas requerirían ser consideradas como prioridad. En cuanto a la Estrategia Nacional del Inglés, vemos que el inglés es la lengua del siglo XXI. Para el 2020 se espera que el 25% de la población mundial hable este idioma. Para formar parte de esa comunidad global es fundamental que los niños, niñas y jóvenes de México sepan inglés, pero ¿cómo se lograría que todos los estudiantes mexicanos aprendieran inglés? Habría clases de inglés en las escuelas normales para que todos los egresados fueran bilingües. Las niñas, niños y jóvenes sin distinción aprenderían el inglés, los estudiantes aprenderían de forma progresiva y vinculada con otras materias y que se contaría con el apoyo de instituciones públicas, universidades, así como embajadas. La Estrategia Nacional del Inglés era una ruta clara para que todos los niños y jóvenes dominaran el inglés para triunfar en el siglo XXI. Finalmente, la Estrategia para el Fortalecimiento y la Transformación de Escuelas Normales. Históricamente, las escuelas normales han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del sistema educativo y la construcción de nuestro país. Hoy, un mundo globalizado y cambiante, la educación y los maestros enfrentan nuevos desafíos. Por eso se determinó que era urgente transformar y fortalecer las escuelas normales para garantizar que siguieran siendo el pilar de la formación de los maestros en México y que estos estén a la altura de los retos del siglo XXI. Las estrategias de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales eran transformación pedagógica según con el nuevo modelo educativo. Para que los niños aprendieran a aprender, primero el maestro necesitaría desarrollar esa competencia. Esto implicaría un rediseño curricular de las normales, pero sobre todo un cambio en el fondo de la enseñanza y el aprendizaje. Habría que tomar en cuenta la educación indígena e intercultural, el aprendizaje de inglés, profesionalización de la planta docente en escuelas normales, sinergias con universidades y centros de investigación, apoyo a las escuelas normales y estímulo para la excelencia. Las conclusiones son: una educación de calidad presenta la mejor inversión que puede hacer nuestro país
por sus ciudadanos. Una educación de calidad es aquella que forma íntegramente a las personas y las prepara para la época que les corresponde vivir. Como resultado de los avances logrados por la educación, hoy reconocemos el valor de la diversidad, las exigencias de la democracia, de la construcción de la equidad, del ejercicio de las libertades y el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. El desarrollo de los individuos y las nuevas formas de convivencia ya no admiten las certezas del pasado, considerando que la propuesta del nuevo modelo educativo no es muy realista y que la propuesta estaba desfasada en tiempo, por lo que es necesario hacer un verdadero análisis de los objetivos que se buscan cumplir. Los resultados de la política educativa se verán a largo plazo, pero hay que tener en cuenta que esto quizá tarde más de 10 años, por lo que es importante iniciarla ya en todo el territorio del país sin hacer ninguna excepción. Muchas gracias.